ustedes para aportar y apoyar desde la Universidad Estatal a Distancia y desde el Sistema de Estudios de Posgrado. Quisiera dar algunas indicaciones generales antes de iniciar propiamente con la actividad. Dado que estamos en una transmisión virtual, dependemos de la estabilidad de la señal de Internet. Por eso, ante cualquier eventualidad que se les presente, ya sea participantes o a nuestros expertos y expertas acompañantes, denle refrescar nuevamente al enlace para que se les vuelva a cargar la señal. Si tuvieran alguna duda adicional o tuvieran algún problema adicional, la compañera Alejandra Rivera está la persona encargada de colaborarles y la pueden contactar a través del correo electrónico que les hemos facilitado, a rivera@uned.ac.cl. También quiero indicarles que estos webinarios van a ser grabados y que los videos estarán disponibles en la página del posgrado que posteriormente les estaríamos haciendo llegar, o ahora se los comparto en el chat. Durante las presentaciones, ustedes podrán trasladar sus consultas a las personas panelistas mediante el chat. Nosotros estaremos revisando constantemente el chat y en el momento que se dé este intercambio de atención de consultas, entonces se le estarán entregando a las personas expositoras. Está Fabiola, está don Juan Luis y está doña Carla. Si quieren, podemos ir comenzando. Bueno. Gracias, Fabiola. Muchas gracias, María Marta. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta actividad para la Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y la Maestría en Derecho Constitucional del Sistema de Estudios de Posgrado de la UNED. Es un honor, un placer, un gusto tenerlos aquí con nosotros desde una Costa Rica un poco fría hoy, pero desde donde seguimos construyendo cosas y desde donde seguimos, vamos a ver, acomodándonos a las nuevas circunstancias y atendiendo los nuevos retos que eso se nos significa. Hoy tenemos en el tema del webinario Salud y Teletrabajo en tiempos de pandemia, la experiencia de la UNED de un espacio que la revista de posgrados y sociedad ha abierto para estos dos posgrados para tratar esta temática. Mi nombre es Fabiola Cantero Acosta, yo soy la coordinadora de la Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y me tocará acompañarlos en estos 2 días a través de un viaje de lo que ha sido la experiencia de la UNED en un tema en el que de por sí ya nosotros somos pioneros, como es el teletrabajo, en este caso enfocado al área de la salud. Voy a pasar a darles una pequeña contextualización, dándole también la bienvenida a mis compañeros del día de hoy, la doctora Carla Rojas y el magíster Juan Luis Justi. Como les estaba contando, vamos a tener una contextualización pequeña partiendo de cuál es la definición de teletrabajo. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, inicialmente lo definió de una forma muy corta, diciendo que era un trabajo a distancia, incluido el trabajo a domicilio, efectuado con auxilio de medios de telecomunicación y o una computadora. Aquí es importante indicar que, por lo menos hoy, vamos a hablar más de teletrabajo que de trabajo a domicilio. El trabajo domiciliar, que también ha tenido que ser implementado en esta pandemia, tiene contextos un poco diferentes de la disciplina y hemos procurado, si bien focalizarlos en teletrabajo, hacer algunas recomendaciones, apreciaciones y consideraciones que también pueden extrapolarse eventualmente al trabajo a domicilio. Posteriormente, la Organización Internacional del Trabajo amplía esa definición e incluye otros conceptos como los telecentros, es decir, lugares desde los cuales los teletrabajadores pueden desempeñar sus funciones. Siguiente, por favor. En el caso de Costa Rica, ya desde la primera década del año 2000 tenemos regulaciones oficiales sobre teletrabajo. Actualmente contamos con una ley para regular el teletrabajo de reciente promulgación, entró en vigencia el año pasado.
y que incluye componentes importantes como es el criterio de oportunidad, la voluntariedad del trabajo en el caso de las personas que van a acogerse el mismo, criterios que tienen también que ver con la evaluación por objetivos, según la cual el teletrabajador tiene que reportar a su patrono los logros obtenidos en este sentido. Siguiente, por favor. Ahora, hablando también de los temas de la OIT, en mayo de este año, ese ente rector de la disciplina, en el caso de los que somos del área laboral, planteó cuáles son los requisitos y cuáles son los desafíos que se nos están presentando en esta área de pandemia y en esta época también. Ese estudio fue también acompañado por el Centro de Estudios para América Latina, la CEPAL, y decía que básicamente en el tema de teletrabajo tenemos que tener una serie de requisitos, como es el respaldo de los directivos o de las altas jerarquías de las organizaciones, las herramientas y la formación apropiadas para los teletrabajadores a la hora de ejecutar su trabajo, así como expectativas claras de lo que es lo que se espera de ellos, la posibilidad de que ellos puedan controlar su tiempo y además de poder acomodar sus ritmos de trabajo o alguna flexibilización en sus estrategias personales para poder trabajar mejor y sobre todo tener un componente de confianza por ambas partes en relación con los objetivos y el plan trazado. Esto, sin embargo, que desde la teoría suena muy bien, ha sido permeado por una serie de desafíos que en el área latinoamericana sobre todo se reducen o se pueden resumir en primer lugar, hay muchos países que no tienen regulaciones del teletrabajo, entonces eso ha supuesto una serie de condicionamientos y dificultades adicionales. Se ha puesto en la palestra el tema de la discusión sobre la salud ocupacional y la seguridad social, que debe prevalecer, sobre todo en términos de la política económica, la política de reactivación y la nueva entrada en vigencia de los nuevos contextos laborales y de empleabilidad que tienen necesariamente en este momento que tener esos dos componentes. Siguiente, por favor. Finalmente, en esta época, en el caso de Costa Rica, el teletrabajo, digamos, puesto en práctica de una manera un poco más atropellada, ha generado en tiempos de pandemia desafíos y exacerbaciones de patologías sociales o de patologías de salud física y mental de las personas que, por ejemplo, podemos encontrar en los siguientes indicadores. Primero, el Instituto Nacional de las Mujeres, que tiene una línea de atención directa hacia la violencia de género, ha reportado un aumento en sus llamadas y en los casos que han debido de atender, igual que el Hospital Nacional de Niños, muy lastimosamente, por el que al encontrarse los niños en casa, se incrementan los accidentes laborales, puesto que normalmente sus padres o sus cuidadores están inmersos en tareas de tipo laboral, sobre todo las quemaduras y últimamente las intoxicaciones también. El Colegio de Psicólogos de Costa Rica, que también tiene una línea de atención a, igual que en el caso del Instituto Nacional de la Mujer, reportado un incremento importante en sus llamadas para atención y ha detectado un aumento importante en los casos de ansiedad, de estrés, de depresión, de crisis de soledad, incluso ideas de autoeliminación. Los nuevos roles de la mujer es algo que no podemos dejar por fuera, que ya de por sí, culturalmente y tradicionalmente, incluso desde el derecho del trabajo, hablamos de las cargas ocultas de la mujer, las cargas de cuidado, las cargas de hogar, las cargas de educación de menores, que además pesan de una manera importante en este momento en contextos de teletrabajo pandémico. Y además tenemos incremento de otros factores de riesgo como la obesidad, el tabaquismo, la toxicomanía. Y yo no quise dejar de lado el tema de las mascotas, los compañeros de muchas familias, que también es un reflejo, su abandono y su maltrato de cómo estamos en temas de salud. El Consejo Nacional de Rectores ha decretado este año el año de la salud mental para Costa Rica en el caso de las universidades y acompañada de la salud mental también está la salud física. En la construcción de este bienestar quisimos entonces aportar desde esa plataforma y de seguido dar un contexto más teórico para mañana pasar a un contexto más práctico que sería específicamente el caso de la UNED. A partir de este momento y por los siguientes 20 minutos yo le voy a ceder la palabra a mi colega, el magíster Juan Luis Justiz Soto, que es el coordinador de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Estatal a Distancia,
juez del Tribunal Contencioso Administrativo y además máster en Derecho Constitucional y Derecho Público. Magíster Justi, los próximos 20 minutos están a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad, darle las gracias a la UNED, a la revista, a todos los participantes y a quienes me acompañan en esta mesa digital. Les quiero realmente darles una pincelada de lo que es el trato que se le da a el teletrabajo en materia de salud desde la óptica constitucional y la vida, dos derechos fundamentales que tenemos que tener muy claros y explicarles un poco cómo se ha manejado esta materia en lo constitucional. Siguiente, por favor. Un concepto de derecho fundamental, nada más para tenerlo por ahí en cuenta, me interesa que entendamos que estos derechos fundamentales es esa razón de ser, esta protección especial que le da la Constitución a la mínimo que debe protegerse de un ser humano y que va a ser y tener efectos en su propio comportamiento, en su vida social, etc. Siguiente, por favor. El derecho a la vida. Cuando se ha categorizado o se han categorizado los derechos fundamentales, casi no ha habido discusión en interpretar, en indicar que el derecho a la vida es lo más importante, es el prioritario. Y en nuestra Constitución, en el artículo 21, en el artículo más escueto en contenido, pero el que más ha generado cantidad de sentencias, es este artículo 21 que solamente dice que la vida humana es inviolable. Siguiente, por favor. Ok, ¿qué va a proteger entonces o qué es lo que se pretende proteger con este derecho a la vida? De cualquier ataque ilegítimo del Estado, de otras personas, de la sociedad. O sea, mantener a esta vida de las personas casi que incólume de los ataques. Esto es imposible, pero por lo menos está así planteado desde la óptica constitucional. Siguiente. ¿Qué es lo que vamos a proteger constitucionalmente? Esta existencia humana. Y se considera además este derecho a la vida un derecho natural y un derecho fundamental a la misma vez. Siguiente, por favor. Vamos a ver el derecho a la atención a la salud. Aquí quiero detenerme un par de segundos porque realmente ha sido muy normal que se hable del derecho a la salud. Algunos, me incluyo en ellos, no podemos indicar que realmente derivado de la Constitución política nuestra o de las sentencias de la Sala Constitucional, podamos indicar que existe un derecho fundamental a la salud. ¿Por qué? Porque sabemos que, o lo tenemos en este momento con esta pandemia, tenemos aspectos que salen de nuestro dominio y que nos pueden afectar en esa salud. Por lo cual, lo que el derecho constitucional no debe proteger o no es a lo que va inclinado a proteger, no es a la salud como tal, sino a la atención a la salud, que es lo que sí tenemos bien determinado en nuestro sistema. Siguiente. En nuestro caso, el derecho a la atención a la salud deriva de los artículos 21, derecho a la vida, que ya lo vimos, y el artículo 73 de la Constitución Política, en donde se establece a un órgano, que es la Caja Costarricense del Seguro Social, y esa orden constitucional de que se dé una prevención, tratamiento, rehabilitación, e incluso jurisprudencialmente se ha ido más allá este derecho a la atención a la salud y se ha indicado que existe la protección al ambiente como parte de aquello que puede incidir en la salud y la atención de aquello. ¿Por qué? Porque el derecho a la atención a la salud lo que tiene como fin es la calidad de vida. Y esto no lo podemos dejar de lado para lo que diré en las filminas siguientes respecto al teletrabajo y ligado a este. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que se pretende además con esta protección al derecho a la atención a la salud? Los aspectos de bienestar físico, mental y social.
ha sido un poco difícil hacerle entender a algunas personas que no solamente se puede usted afectar físicamente, sino mental y socialmente, y que el derecho constitucional debe proteger, dentro del derecho a la atención a la salud, estos aspectos de bienestar. Siguiente. ¿Dónde está desarrollado el derecho a la atención a la salud? En leyes ordinarias, como la Ley General de Salud, la Ley Orgánica de la Caja Costarricense del Seguro Social, riesgos profesionales del INSS, entre otras. Hay que entender una situación que ya lo ha dicho nuestra Sala Constitucional: la salud es un bien de interés público. Siguiente. Como garantía constitucional la tenemos en su artículo 73, en donde establece el seguro de invalidez, vejez y muerte y de riesgos profesionales. Es esta institución, ojo, en principio la Caja Costarricense del Seguro Social, pero en su último párrafo del artículo 73 también inserta al actual, o como lo conocemos actualmente, al Instituto Nacional de Seguros, porque es el que tiene los riesgos profesionales y nos da esta duplicidad de protección a la atención a la salud en Costa Rica para los trabajadores, tanto la Caja del Seguro Social como el INSS con riesgos profesionales. Siguiente. Hay algo importante que debo indicarles con respecto a cómo la Sala Constitucional ha ido desarrollando este derecho a atención a la salud, porque llegó un momento dado en que la Sala diversifica el recurso de amparo y abre la posibilidad de lo que ésta llamó un amparo de salud. Es un amparo especial que se tramita ante la Sala, es una invención de la Sala Constitucional, porque nuestra ley reguladora en el aspecto procesal de los recursos de amparo no hace esta distinción, como tampoco se hace la distinción del amparo electoral. Pero en lo que nos compete, este amparo de salud, la Sala lo crea ¿para qué? Para darle una prioridad a todo lo que sean aspectos que la ciudadanía presente como recurso de amparo por violación a esta atención a la salud y que lleva una prioridad a tal extremo que la misma Sala Constitucional ha indicado que se le aplicarían los plazos del habeas corpus, que son los plazos más reducidos que tenemos en la ley para efectos de atender un recurso ante la Sala Constitucional. ¿Y qué se ha dado por presentar y tramitar bajo este amparo especial? Aspectos de servicios básicos como agua, salud, basura, centros penales, que se les ha obligado, o por lo menos eso es la idea por la cual se han presentado los amparos, de obligar a brindar facilidades a los internos en el centro penal, por lo menos para trasladarlos, por ejemplo, uno de los casos más reiterados, trasladarlos a un centro de atención médica cuando ya tengan una cita que deban atenderse. Porque se ha presentado muchas ocasiones en las cuales el centro penal dice no tengo una ambulancia, no tengo un transporte y pierden tal vez una cita de especialista que quienes podemos hacer uso de la Caja Costarricense del Seguro Social, sabemos que una cita con un especialista, si se pierde, son 2 años después de estar en lista nuevamente para que se la den. La Sala Constitucional en esos casos ha dicho hay que atender a la salud, a tal extremo que, por ejemplo, derivado de estas manifestaciones en amparos de salud, los centros penales, algunos, han debido instalar al menos la participación de un médico, una enfermera y lo mínimo necesario para atender esa salud de los centros penales o incluso tener prácticamente una clínica en un centro penal, el más grande que tenemos. El suministro de medicamentos es otro aspecto que se valora en estos amparos de salud. ¿Por qué? Porque se ha discutido mucho acerca de si mi médico tratante me da X medicina, ¿por qué no me la han girado? ¿Por qué no me la dan? Y esto lo resuelve la Sala Constitucional. Igualmente en situaciones de cirugías, citas para cirugía, las citas médicas comunes, tanto en medicina general como especializada, y la protección al ambiente, que esto es una situación que a finales de los años 90, principios de los 2000, la Sala se abre a decir que, por ejemplo,
una protección al aspecto visual o sónico de las personas incide en su atención a la salud y finalmente en la salud de aquellos. Me acuerdo situaciones como lo fueron paradas de autobuses en lugares urbanos, enfrente de casas de habitación, en donde desde las 5 de la mañana los camiones están encendidos, tirando humo y el ruido que esto genera. Siempre en amparo de esa, perdón, siguiente. ¿Sí me escucho? Sí, señor, ahora sí. Ok, perdón. Ahora sí. Algo pasó. En materia laboral constitucional, siguiente, por favor, es la parte más extendida en nuestra constitución política. La razón de ser fue que sirviera de base para 1943 del Código de Trabajo que se aprobó para esa fecha, por lo cual es un error histórico que algunos cometen en decir que la parte laboral de la Constitución fue insertada hasta 1949, cuando en realidad fue desde 1943. O sea, esa protección especial la tenemos ahí desde hace muchos años. Siguiente, por favor. En su artículo 56, sin que nos detengamos mucho en este, es la base de la materia laboral constitucional muy amplia y en la cual lo que se procura en esta es de que efectivamente el trabajador tenga una protección muy amplia en sus relaciones laborales. Si ustedes lo pueden notar, esto incluso evita la esclavitud en este artículo 56. Por favor, siguiente. Hay un vínculo muy estrecho y que nunca podemos dejar de lado entre el derecho laboral y el derecho de familia. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas trabajamos precisamente para llevar el sustento a nuestras casas y desde ese punto de vista no podemos desvincular estos dos aspectos entre materia laboral y materia de familia desde la óptica de la Constitución, además de que entendamos de que el trabajo es uno de los factores de producción necesarios para cualquier economía. Siguiente. Entremos al teletrabajo que tiene relación con lo anterior. Siguiente. Hay una situación, y que ahora lo decía doña Fabiola, de confusión incluso entre el teletrabajo y el trabajo domiciliar, que todavía no se ha zanjado tanto, y del estudio que hice para esta actividad, incluso fuera de nuestras fronteras, se sigue hablando indiscriminadamente de teletrabajo y de trabajo domiciliar, en muchas incluso normativas. Pero cuando hablamos de teletrabajo es el uso de estos medios telemáticos y de telecomunicación. ¿Ok? Siguiente. ¿Cómo se ejerce la subordinación? Por cualquier medio y un medio electrónico. El tiempo efectivo de trabajo es, algunos han considerado, estar conectado a un servidor, las reuniones electrónicas, los traslados que habría que hacer en tiempos normales, no en tiempos de COVID, a los centros de trabajo para algunas reuniones que no se realizan virtualmente. Siguiente, por favor. Hay algunos aspectos preocupantes de la práctica del teletrabajo en la actualidad y que repercuten en la salud. He de decir lo siguiente, no es una situación únicamente con el COVID. Ya desde antes ya se había dado un movimiento a nivel nacional para extender lo que era el teletrabajo, con algunas limitaciones, porque todavía habían patronos públicos y privados que decían que era vagabundería, que no se iba a cumplir las metas, que era para que la gente estuviera relajada en su casa, etcétera. Y entonces estos aspectos preocupantes que vamos a ver de seguido son los que quiero relacionar con la vida y con la salud o atención a la salud. Siguiente. Límites en el tiempo efectivo.
por favor, denle un asterisco a este tiempo efectivo de trabajo, porque en el 137 de nuestro Código de Trabajo se establece el tiempo efectivo de trabajo ligado con las jornadas y parece ser que siempre se tiende a extender el tiempo del teletrabajo y más aún ahora en tiempos del COVID, ahorita lo digo. Hay constantes comunicaciones por medios electrónicos. Es más, nuestro celular, que está pegado a los correos y a otros medios de comunicación, los ha tomado el patrono para mandarnos comunicaciones. Yo he recibido comunicaciones a las 11 de la noche, 1 de la mañana, y me despiertan, porque algún órgano interno mandó una comunicación a esa hora. ¿Ok? Si no es que le están pidiendo a uno algo a esa hora, sábados, domingos. Las reuniones virtuales. Hay una situación muy interesante que se ha presentado. Se han extendido las reuniones virtuales. Les digo con conocimiento de causa, ahora que estamos en teletrabajo, ahora todo es reunión virtual y las reuniones virtuales son más extendidas en el tiempo que las presenciales. Cuando yo estaba trabajando en mi lugar de trabajo, eran más cortitas, llegábamos a lo que era. Ahora pareciera ser que es como un desahogo en esta pandemia y en esta necesidad de estar aislado, como de hablar también un poquito más. Y se extienden. Además de que para todo es, nos reunimos por ti, nos reunimos por esto, nos reunimos por lo otro, y son muy extensas y mucha cantidad. El exceso de trabajo exigido es otro. No se ha medido la cantidad de trabajo porque ahora se parte de una premisa que no es la real. Como está en la casa y tiene todas las comodidades, puede hacer, hacer y hacer. En el caso particular mío, he llegado a las 2 de la tarde sin ingerir el almuerzo, porque de urgencia y he tenido que seguir trabajando y extendiendo. Y no me acuerdo que no presencial esto se diera. Siguiente, por favor. Algunas repercusiones en la salud que se están dando desde antes del COVID y ahora un poco más extendidas. Sí, la parte psicológica de los trabajadores se está afectando mucho. ¿Okay? No es lo mismo el trabajo presencial al trabajo totalmente por medio de teletrabajo. Se han extendido muchísimo o se han dado más atenciones médicas de la Caja Costarricense del Seguro Social y del INSS. Además, se extienden cada vez más incapacidades por estrés y hay otras afectaciones físicas que ya los médicos están relacionando con este exceso de trabajo que se puede estar dando. Siguiente, por favor. La Sala Constitucional ha tratado esta situación desde algunos puntos de vista, pero muy interesantes. Si los ven, la suspensión del teletrabajo, la cantidad de días otorgados, el choque con otras modalidades, o sea, la disponibilidad, por ejemplo, cuando se tiene una disponibilidad y que choque con teletrabajo. Además, ha resuelto asuntos en qué servicios se puede prestar teletrabajo y en qué otros no, ¿ok? Y que esto sí es cierto, ha aumentado en los últimos 3-4 meses en el sector público por el COVID-19. Pero la Sala Constitucional, de una revisión de aproximadamente 170 resoluciones que me mandaron, ninguna ha entrado al tema de salud o de atención a la salud, ni de la vida, sino meramente aspectos de aplicación del teletrabajo. Siguiente, por favor. Últimamente, en lo último, perdón, en el último minuto y medio que tengo, porque lo llevo medido, es algo muy interesante que les traigo para que lo tomemos en cuenta. Si bien tenemos poca normativa a nivel nacional, ya hay algunos otros lugares que nos llevan un poco más de ventaja. Y en España, por ejemplo, en una ley propuesta que está en el orden legislativo, allá, están analizando varios aspectos y uno de ellos, y lo llaman derecho, el derecho a la desconexión digital, así le llaman. ¿Y qué es lo que consideran un derecho a la desconexión digital? Que el trabajador que esté en teletrabajo no reciba, por ejemplo, correos o llamadas del patrono en horas que no sean las laborales. Además, que el empleador no utilice los medios técnicos durante los descansos y respetando lo que es el máximo de la jornada.
Esto es muy interesante porque además de esto, en esta ley se está viendo lo que es intimidad, por ejemplo, pero quería traer a colación para terminar esto que los españoles ya en un proyecto le han llamado derecho a la desconexión. Para la salud, para la vida, para la atención a la salud, necesitamos un derecho a la desconexión. Que lo entiendan así los patronos o que se indique por normativa. Se me ha terminado el tiempo, así que le devuelvo el pase, doña Fabiola. Muchísimas gracias por esta oportunidad y quedo a la orden de ustedes. Muchísimas gracias, don Juan Luis. Como siempre, puntual. Ese es un hábito que don Juan Luis tiene normalmente y es un excelente uso del tiempo. Yo soy conocida por ser sumamente, me dicen la bruja del tiempo en otros foros porque soy como muy estricta en eso y sobre todo en temas virtuales, eso es como muy, muy, muy importante. Yo quisiera, desde mi posición de coordinadora, saliendo un poquito del tema de la moderación, añadir a lo que decía don Juan Luis, que el tema de la desconexión ya ha sido objeto de propuestas en negociaciones de convenciones colectivas por parte de los sindicatos en Francia. Es efectivamente uno de los términos de avanzada en derecho del trabajo y seguridad social, y algo sobre eso también se está hablando en Italia, donde el tema del sindicalismo, y en Países Bajos también, es muy fuerte en términos de lo que se negocia, cómo se negocia y hasta dónde se negocia en términos del siglo XXI y no en términos del siglo XX. Muchas gracias, don Juan Luis, por todos sus aportes. Y de seguido, y en estricta conexión con el tema que estamos abordando de salud y teletrabajo, me corresponde darle la bienvenida a la doctora Carla Rojas Saures. La doctora Rojas es la jefe del servicio médico de la UNED desde 2005 y además es médico especialista en Derecho del Trabajo. Por los próximos 20 minutos, doctora, un placer tenerla con nosotros en esta actividad. Muchas gracias, Fabiola. Bueno, buenas tardes. Gracias a la revista de posgrado en Sociedad del Sistema de Estudios de Posgrado de la UNED por invitarnos a participar en esta actividad. Mil gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nuestro objetivo el día de hoy es que ustedes reciban una pequeña guía sobre intervenciones de autocuidado para la salud enfocadas como complemento de la atención de salud en el contexto pandémico que estamos viviendo, tomando en consideración que muchos de nosotros, debido al confinamiento, hemos tenido que realizar nuestro trabajo en los últimos meses desde nuestras casas. Los desafíos a los que nos enfrentamos hoy son no solo cómo lograr reinventarnos para hacer nuestro trabajo de manera diferente o cómo compatibilizar los diferentes roles que tenemos cada uno, sino también cómo lidiamos con los factores de riesgo propios de una situación de aislamiento, que podría además tener consecuencias en nuestra salud mental. Así que, ¿qué les parece si empezamos por definir la palabra autocuidado? El autocuidado es considerado por la Organización Mundial de la Salud como la capacidad de las personas, las familias y las comunidades para promover la salud, prevenir enfermedades, mantener la salud y hacer frente a las enfermedades y discapacidades con o sin el apoyo de un proveedor de atención médica. Parece entonces importante que en este contexto vertiginoso valoremos juntos una serie de intervenciones que podrían ayudarnos asumiendo con compromiso y autonomía nuestro propio proceso de salud. Vamos a realizar entonces un breve recorrido por algunos acontecimientos que nos ayudarán a poner este tema en perspectiva. Vamos a ver, entonces en esta diapositiva podemos ver que el virus SARS-CoV-2 que ha provocado la enfermedad del COVID-19 se manifestó por primera vez en Wuhan, China, en diciembre del 2019. Para ese momento empezamos a recibir noticias en relación con la aparición de casos de neumonía en esa ciudad. Posteriormente, se determinó que estos casos eran causados por la infección de un nuevo virus de la familia de los coronavirus, que habitualmente producen infecciones de tipo respiratorio. Ya para el 30 de enero del 2020, el director general de la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote presente en pocos países hasta aquel momento constituía una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Esto sucedía cuando se anunciaba la aparición de los primeros casos de transmisión limitada fuera de China. La Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo la existencia de la pandemia de la enfermedad COVID-19 causada por este coronavirus. Para ese momento se reportaban más de 118,000 casos en 114 países y un total de 4,291 personas fallecidas.
Esta es la primera pandemia generada por un coronavirus. En Costa Rica se informó de manera oficial la presencia de la enfermedad COVID-19 el 6 de marzo del 2020. Recordarán entonces que se registró el primer caso confirmado importado por COVID-19 en nuestro país, luego de los resultados obtenidos por el INCIENSA en una persona estadounidense de 49 años que se encontraba aislada junto a su esposo en un lugar de hospedaje en San José. Al día de hoy, 22 de julio, se cuenta con un total de 11.534 casos confirmados. Pasemos a la siguiente, por favor. Esta pandemia ha provocado, entre otras cosas, un impacto socioeconómico global a raíz del efecto sanitario de la propia enfermedad y los esfuerzos por controlar su expansión. Se genera además una rápida saturación de los sistemas sanitarios si no se aplican medidas de prevención y restricción, y por lo tanto se afecta de manera directa la economía de los países y el estilo de vida de las personas. A medida que las empresas pierden ingresos, hemos podido ver cómo aumenta el desempleo de manera considerable. La realidad que vivimos nos ha afectado a cada uno de manera diferente. Es probable que las herramientas de afrontamiento con las que contamos, como por ejemplo las habilidades cognitivas para evitar pensamientos negativos, el sentimiento de un significado y un propósito de vida, el manejo adecuado del estrés y una fuerte red de soporte, entre otros elementos, resulta determinante para definir la afectación que podríamos tener. Situaciones como reducciones de jornadas laborales, suspensiones de contratos o incluso la realización de teletrabajo de manera imprevista son situaciones generadoras de estrés que han venido afectando a la población laboral. Cuando las personas sentimos amenazadas nuestra salud y la de las personas que tanto queremos, nuestra estabilidad económica y laboral también, es probable que podamos empezar a manifestar ansiedad, desesperanza, tristeza, miedo, frustración e incluso cansancio. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a considerar entonces algunos cuidados en el entorno personal y social que nos parece fundamental rescatar. Pasemos a la siguiente. Ante esta situación que estamos viviendo, es importante gestionar la autorregulación emocional y un afrontamiento positivo ante la crisis por la pandemia del COVID-19. Es prudente entonces recordar que esto es una situación temporal. Sin embargo, es necesario realizar una serie de ajustes en cada área para poder realizar un afrontamiento positivo sin desgastar la salud física o mental en el proceso. Ante la avalancha de información a la que nos vemos sometidos en estos días, tanto en los medios de comunicación como en las distintas redes sociales, la recomendación sería tomarnos un momento al día para consultar las novedades sin estar conectados a todas las horas. Es importante evitar bulos y buscar siempre fuentes de información oficial. Algunas de las fuentes nacionales podrían ser el Ministerio de Salud de Costa Rica y la Caja Costarricense de Seguro Social. A nivel internacional, podemos considerar la información que suministran la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud. También existen otras fuentes confiables en el medio internacional. Sin embargo, como les decía, por higiene mental, no es necesario revisar todas las fuentes disponibles para estar bien informados. Vale la pena evitar convertirnos en presas de cadenas de reenvíos de mensajes con contenidos de fuentes poco fidedignas y con esto evitar alimentar nuestros propios miedos. Poco a poco entraremos en un proceso de adaptación. Dado que la sobreinformación podría ser una de las causas de ansiedad y estrés, se recomienda elegir un momento del día para revisar algún programa de noticias o una página de internet con información actualizada para mantenernos al corriente. Esta experiencia ha sido nueva y vertiginosa. Nos ha generado mucha incertidumbre, por lo cual debemos intentar continuar con las dinámicas propias de nuestra vida personal y familiar. Esto definitivamente nos va a ayudar a mantenernos saludables desde todo punto de vista. Expresar cómo nos sentimos nos permitirá conectarnos con nuestro círculo o red de apoyo. Nos ayudará a mantener el equilibrio mental y además nos va a acercar a los nuestros. Nos va a humanizar. Lo que usted está sintiendo es el sentimiento de muchos y la preocupación de todos. El ser escuchados nos ayudará a disminuir el estrés y la ansiedad.
Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Mantener una actitud positiva nos podría ayudar a sobrellevar la situación actual. Recordemos que si acatamos de manera rigurosa las medidas sanitarias, el riesgo de contagiarnos va a bajar. En nuestra familia, con nuestros amigos y compañeros de oficina, tratemos de elegir otros temas de conversación y procuremos dedicar tiempo para compartir con ellos. Esto definitivamente nos va a hacer bien a todos. Es normal ante esta situación sentir bajonazos de ánimo, pero si últimamente nos encontramos más tristes de lo habitual, angustiados o incluso deprimidos, es mejor consultar con el médico para que pueda orientarnos o asesorarnos de manera oportuna. Pasamos a la siguiente diapositiva. Conversaremos ahora entonces de algunos cuidados importantes para mantenernos saludables físicamente. Siguiente, por favor. La actividad física mejora el estado de ánimo y disminuye el riesgo de padecer estrés, ansiedad y depresión. Aumenta la autoestima y proporciona bienestar psicológico. También se reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Nos va a ayudar a controlar el sobrepeso, la obesidad y el porcentaje de grasa corporal. Nos va a ayudar a fortalecer los huesos, los músculos y va a mejorar la capacidad para que podamos realizar esfuerzos sin fatiga. Algunos puntos importantes podrían ser estos. Si usted no realiza actividad física, este es un buen momento para empezar. Establezca una rutina corta y defina un horario específico para su realización. Bien dicen los viejos adagios que mantenerse activo es la mejor medicina para el cuerpo y la mente. Existen recursos disponibles en Internet que le pueden orientar sobre ejercicios de respiración, estiramiento o actividades físicas según sus posibilidades. Esto nos va a ayudar a dormir mejor. La actividad física nos genera sensación de bienestar y nos permite liberar el estrés, así que aprovechemos cada oportunidad que tengamos para movernos. Subamos y bajemos gradas, caminemos y si ya hacíamos otros ejercicios como correr o andar en bicicleta, continuemos haciéndolos de manera segura y responsable. Existen alternativas para ejercitarse en grupo usando plataformas como Teams o Zoom. Si usted es de las personas que necesita apoyo grupal para hacerlo, probablemente esto sea una excelente opción para usted. Trate de mantener su horario de descanso entre 6 a 8 horas diarias. Defina y cumpla una rutina para el tiempo de descanso. Es importante mantener el equilibrio. Trate de no utilizar el celular antes de dormir. Así como nos decía ahorita don Juan Luis, efectivamente hay tendencia de las personas de una vez que terminamos de trabajar, continuar con otras pantallas de visualización de datos, una tablet o el mismo teléfono, y entonces nos cuesta desconectarnos de estos aparatos, siendo esto una buena práctica, desconectarnos un buen rato antes de ir a dormir. Finalmente, si se le han prescrito tratamientos farmacológicos, cumpla con la medicación, no lo suspenda sin haberlo consultado con su médico. Pasemos a la siguiente, por favor. Vamos a hablar entonces un poquito de algunos cuidados en la nutrición. Pasemos a la siguiente. En muchos hogares, los ingresos económicos se han visto disminuidos, por lo que es necesario maximizar los recursos disponibles. Es por esto que la planificación de un menú semanal nos ayudará a cuidar el dinero y a la vez a tomar mejores decisiones para cuidar nuestra alimentación. Buscar verduras, vegetales y frutas de la época probablemente nos va a permitir ahorrar. Si logramos realizar una programación semanal o incluso quincenal, podremos planear las compras. Vamos a disminuir el riesgo de exposición al contagio al tener que visitar menos veces los supermercados o las tiendas y también nos ayudará a mantener los horarios de los tiempos de alimentación y a conseguir una alimentación más balanceada. En ese menú incluya todos los grupos de alimentación, como por ejemplo productos de origen animal como carnes, lácteos y derivados, carbohidratos como cereales, granos y verduras harinosas, vegetales y frutas. Evite comprar en exceso, pues los productos perecederos pueden dañarse. Trate de programar sus compras, como estamos hablando, una vez cada 15 días. Cumpla con los tiempos de alimentación, incluya las meriendas. Trate de mantenerse
de manera hidratada. Consuma al menos 2 litros de agua al día. Prefiera frutas o semillas para realizar las meriendas y evite el consumo de harinas refinadas como repostería, galletas o pan. Elija preparar las comidas al vapor o a la plancha. Trate de evitar el uso de grasas o aceites en sus preparaciones. Y recuerde que si ha disminuido la actividad física que realizaba, deberá mantener un consumo adecuado a sus necesidades actuales. Pasemos a la siguiente, por favor. ¿Qué tal si entonces en este momento hablamos del cuidado de las emociones? Siguiente, por favor. El cuidado emocional es muy importante. Una mente en equilibrio y libre de estrés nos va a ayudar a ser más productivos y a estar de mejor humor. Entonces, un buen consejo es que organice su día realizando solo una tarea a la vez. Procure mantener contacto con su red de apoyo, familia y amigos cercanos a través de las diferentes opciones digitales. Hable con sus seres queridos, planee actividades de encuentro virtual. No pierda el contacto con quienes tanto quiere. Realice los recesos durante su jornada laboral. Una pequeña pausa puede permitir que vuelva la creatividad. Inicie algún pasatiempo o bien perfeccione uno que ya tenía, por ejemplo, la jardinería, leer, armar rompecabezas o pintar. Durante el día, tome un tiempo para no hacer nada. Esto también nos va a ayudar a mantener el equilibrio mental. Evite el uso excesivo de aparatos electrónicos y la sobreexposición a redes sociales. No lo indicamos en esta diapositiva, pero un buen consejo también es reírse. Busque un buen amigo con quien pueda compartir un buen rato. La risa tiene excelentes efectos sobre nuestra salud. Parece que en este contexto nos cuesta encontrar motivos para reírnos, pero siempre hay alguien que logra sacarnos una buena carcajada y seguro que podremos sentirnos un poco más aliviados después, incluso con mejor ánimo para enfrentar las dificultades. Pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a tomar en consideración una serie de cuidados en el ámbito laboral mientras teletrabajamos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Para los que ya tenían un rol de teletrabajo, seguro que ya conocían muchos de estos consejos, pero eso no significa necesariamente que haya sido más fácil el periodo de adaptación en este contexto de pandemia. No es lo mismo que teletrabaje un miembro de nuestra familia mientras todos los demás familiares se encontraban realizando actividades en otros escenarios. Ahora en este contexto, muchos de nosotros estamos compartiendo espacios y esto está generando mayores dificultades. Para los que no tenían un rol de teletrabajo, esto ha resultado una experiencia más desafiante y complicada. Lo cierto es que teletrabajo o trabajo en el domicilio, lo cierto es que ahora todos tenemos necesidad de realizar una serie de ajustes entre la vida familiar y el trabajo. Algunas de las medidas importantes a considerar podrían ser: debemos levantarnos temprano, bañarnos y usar ropa cómoda. Mantener el horario de la oficina, incluyendo los recesos. Realizar pausas activas cada 2 horas. Usar el equipo mobiliario adecuado para tratar de mantener la espalda recta. Una mesa que tenga una altura cómoda que nos permita sostener los brazos. Mantener una postura recta, cuidando la posición de la espalda para evitar dolores de cuello o dolores de espalda alta. Cumplir con los objetivos propuestos en cada jornada laboral. Acondicionar, en la medida de las posibilidades, un lugar para trabajar y ojalá que este espacio no entre en conflicto con la vida diaria de la casa. Pasemos a la siguiente, por favor. Si experimentamos algún tipo de bloqueo o desconcentración o agobio, hagamos una pausa, paremos, descansemos y luego intentemos volver a retomar el trabajo. Busquemos participar en las reuniones de equipo como lo haríamos dentro de la empresa. Esto ayuda también a mantener la relación social. Comuníquese de manera asertiva con su jefe y compañeros de trabajo. Cuando tengamos dudas, acerquémonos de manera adecuada y oportuna para proceder con las consultas oportunas. Si tenemos problemas o dudas acerca del manejo de la tecnología, pidamos ayuda a la unidad de soporte o a nuestros compañeros de trabajo. Y si estamos sintiendo que estamos experimentando algún tipo de sobreexigencia laboral, acerquémonos a conversar con nuestro jefe del plan de trabajo. Pasemos a la siguiente diapositiva.
Vamos a tratar de incluir una serie de recomendaciones específicas de cómo cuidarnos cuando hay alguna combinación entre trabajo en el domicilio y teletrabajo y cuando tenemos además que presentarnos de manera presencial en nuestro lugar de trabajo. La siguiente, por favor. Desplazarnos al lugar habitual de trabajo puede generarnos una sensación de inseguridad y temor, por lo cual resulta muy importante que recordemos siempre que las medidas sanitarias son la estrategia de defensa para evitar el contagio. Por lo tanto, resulta muy importante que sigamos las siguientes recomendaciones. Mantener la calma y seguir de manera rigurosa todas las medidas sanitarias emitidas por las autoridades de salud y la administración. Revisar los canales de comunicación interna para mantenernos actualizados de las indicaciones diarias. Hay que recordar que esto es una situación dinámica y las cosas pueden cambiar de un día a otro. Establecer una ruta de regreso a casa, sin realizar paradas innecesarias o desvíos. Seguir todas las indicaciones de limpieza de nuestro lugar de trabajo. No olvidar utilizar el equipo de protección personal, mantener el distanciamiento físico recomendado de al menos 1.8 metros entre personas, el correcto y frecuente lavado de manos y el cumplimiento del protocolo de tos y estornudo. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Ahora haremos un par de reflexiones finales. Pasemos a la siguiente. En este contexto que estamos viviendo, resulta de suma importancia que podamos realizar oportunamente los ajustes necesarios que nos permitan adaptarnos a los nuevos requerimientos, con el fin de acomodarnos a esta nueva realidad. No dejemos a un lado la totalidad de aspectos que conforman nuestra vida. Cuidémonos en nuestro ambiente laboral, respetemos nuestros espacios familiares, conectémonos con lo que realmente importa, hagamos algunas cosas de las que nos gustan y para las que en otros momentos no había tiempo. Intentemos contagiarnos de calma, de responsabilidad, de apoyo y de cariño. E intentemos a toda costa no propagar el pánico. Esto parece una buena oportunidad para tratar de favorecer una buena convivencia donde se incluya tanto el cariño y la cercanía como el respeto a la intimidad y los tiempos de cada persona. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctora Rojas. Igual, muchísimas gracias por ajustarse al tiempo que se le había solicitado. Vamos a proceder ahora a trasladarle a los panelistas las consultas que vía chat están llegándome a mí y llegándole a la directora de la revista, que también está trasladándolas muy amablemente. Hay algunas que están más dirigidas al Magister Justi, hay otras que me parece que podrían ser ambos o ser la doctora Rojas quien respondiera. Las que son más técnicas, se las voy a plantear a don Juan Luis todas porque las agrupé, digamos, para hacer un espacio, un mejor uso del tiempo. Consultan lo siguiente. Primero, ¿conoce usted de algún pronunciamiento de otras salas constitucionales o de otras instancias constitucionales respecto de el teletrabajo y el derecho a la salud que ampara o el derecho a acceso a la salud, para seguir siendo consistentes con lo que usted expuso, que ampare a los teletrabajadores? ¿Cuál ha sido la reacción de las personas patronas una vez que reciben la notificación correspondiente? Estoy tratando de traducirlo más en técnico. Otra consulta es si usted conoce o si sabe de la posibilidad de que un teletrabajador plantee por la vía virtual una acción de amparo con relación a su salud en este momento por pandemia, para que no tenga que personarse a la sala constitucional en el caso de Costa Rica. Y finalmente, esta que fue muy curiosa para mí, si usted conoce de la participación de algún sindicato o algún representante sindical en el planteamiento de acciones de tipo constitucional o, en mi caso, yo voy a añadir, en el caso contencioso, para tutelar derechos de los teletrabajadores, particularmente relacionado con el derecho de acceso a la salud. Finalmente, plantean si es viable en Costa Rica crear una normativa sobre desconexión digital
y la importancia de tener una regulación de las interacciones en línea en general. Y con este último tema quisiera vincularlo a la doctora Rojas. ¿Cuál es la importancia o cómo puedo yo regular las interacciones en línea, ¿verdad? Desde el punto de vista de mi salud. Es decir, yo puedo alegar que la interacción en línea que se está dando en este momento tiene una afectación directa sobre tal o cual padecimiento y eso generar una atención particular por parte de mi patrono. Y si puede ampliar, doctora Rojas, lo relacionado con el ajuste a las nuevas formas de trabajo y los trastornos de sueño, descanso y alimentación. ¿Hay alguna estadística sobre la incidencia de casos en la UNED asociados al teletrabajo y qué tipo de patologías son las más frecuentes que se atienden en el servicio médico? Por supuesto, sin violentar el secreto profesional que yo sé que usted la ampara. Si gusta, don Juan Luis, podemos empezar con usted. Claro. Vamos a ver, la primera pregunta es si yo revisé alguna otra jurisdicción constitucional en cuanto al tema. Les voy a ser sincero, no. Me centré en la Sala Constitucional, tuve que revisar más de 170 sentencias de la Sala Constitucional, muchas de ellas reiterativas en materia de teletrabajo, porque lo que hice fue solicitarle a el órgano interno que tiene la Sala Constitucional de jurisprudencia, le llaman ellos, que me enviara las sentencias en teletrabajo, y aunque había pedido que me lo delimitaran en algunos aspectos, no fue tal. Me mandaron todos los amparos, habeas, en donde decía la palabra teletrabajo. Entonces tuve que ir discriminando y fueron bastantes horas para hacer este estudio. Sí, y no lo vi en otros países. Tal vez una limitación, pero en cuanto al tema, era en experiencia acá nacional y en propiamente. Entonces, no vi ninguna de otro país. La segunda pregunta es la posibilidad de plantear amparos por otras vías para no apersonarse. Mire, la Sala Constitucional, por experiencia, les digo, es muy amplia en este sentido. Incluso se ha dado la oportunidad de las personas de llegar, que es lo que se trata de evitar con la pregunta, de llegar presencialmente y de forma verbal, indicar que quiere plantear un amparo y alguien se lo va a recibir. Digo esto porque se podría trasladar, y no conozco si realmente lo están haciendo de esta manera, se podría trasladar esta misma forma en que se trabaja presencial a que sea por vía remota, ya sea por un correo, ya sea por un fax, ya sea llamando por teléfono, que esta última me llamaría la atención, pero es viable. O sea, la jurisdicción constitucional, por la materia que maneja, no es formalista en este sentido. Así que bien pueden plantearlo por vía correo, por vía fax, y que la sala le dará el trámite correspondiente de considerarlo pertinente y viable de ser conocido en esta jurisdicción. Incluso, les digo, esto último sí, no lo puedo asegurar, podría preguntar y mandarles la información mañana con doña Fabiola, si pueden llamar telefónicamente y que se les reciba de forma oral. Esta última, repito, quedó muy sin información porque no sé si en casos suscitados ahora desde marzo último a la fecha estarían recibiendo de esa forma los amparos. Recordemos que además que la Sala Constitucional es un despacho meramente electrónico, con lo cual los diferentes profesionales en derecho que tengan la clave de acceso a esta jurisdicción pueden plantear recursos de esta naturaleza y presentarlos de forma directa. Entonces, yo creo que habría mucha opción. Lo que sí tendría que preguntar es esto último, que me comprometo para mañana mandarle la información con doña Fabiola para poder preguntar en la Sala Constitucional cómo están trabajando en estos tiempos de COVID. Una tercera pregunta es si conozco que sindicatos o representantes sindicales hayan planteado acciones
y me la amplió doña Fabiola en cuanto al contencioso. Bien, esto por último, porque estoy desde hace 10 años, después de 18, trabajar en la sala, en el Tribunal Contencioso Administrativo. En cuanto a si sindicatos o representantes han planteado acciones, si la pregunta era concreta, acciones de inconstitucionalidad, como uno de los recursos planteables ante esta jurisdicción, no conozco ninguno que tenga algo que ver con una normativa de las escasas que tenemos aplicables en Costa Rica respecto del teletrabajo. En materia contenciosa, sí les puedo asegurar que no hay ningún asunto en esta naturaleza porque tendría que irse contra la actuación o conducta administrativa ya concretamente dicha, y no conozco ningún asunto que se haya planteado ante el contencioso en materia de que se definan aspectos de teletrabajo o los ligados a esta actividad que es salud y teletrabajo. No lo conozco en materia contenciosa. Y en materia constitucional, si era acción de inconstitucionalidad, reitero, no conozco que se haya presentado contra normativa porque la acción es contra normativa. Y lo que revisé de todo lo que me mandaron con la palabra teletrabajo, no había ninguna que pueda comentarles en ese sentido. Sí quedo con una duda, doña Fabiola, si me ayuda usted. La última, la número 4, es si era viable una normativa sobre qué digital. Eso no lo logré captar. Sobre sobre desconexión digital, don Juan Luis. ¿Es viable en Costa Rica normativa sobre desconexión digital? ¿Es importante la regulación de las interacciones en línea en general? Esa es la pregunta. Ok, perfecto. Voy con una posición muy particular. No podría decir qué podría pensar los señores diputados o los diferentes actores políticos. Desde mi óptica meramente académica, claro que es viable y muy viable. Creo que la normativa, tanto de trabajo domiciliar como de teletrabajo, debe ser ampliada. Debe verse muchos aspectos que por el momento en Costa Rica no están regulados, no están tan claramente regulados, y que esto puede ser por un factor, y es el factor todavía reticente de admitir el teletrabajo como una forma viable. Les comento, me han dicho de varios lugares, sector público, que más bien la productividad ha subido en cuanto a la cantidad de asuntos que han ido sacando cada teletrabajador. ¿Por qué? Porque ahora se hacen análisis y se hacen aspectos de medir cuánto está usted trabajando. ¿Por qué? Como lo dije cuando estuve en exposición, hay algunos patronos públicos y privados que parten de la idea de que estar en la casa es sinónimo de vagabundería, de que no van a trabajar, cuando por el contrario nos levantamos mucho más temprano, pasamos más horas trabajando y la productividad se ha aumentado. Esto último me preocupa desde el punto de vista laboral, constitucional, porque es muy dado que los patronos, y principalmente en sector privado, esto sin excluir tampoco lo público, cuando ven que una situación les favorece, se van a aprovechar de aquella. Y si ven que entre más trabajo me envíen, como estoy en la casa y necesito cumplir, puede ser posible que les llegue a gustar esta modalidad de teletrabajo, y más bien en una situación negativa como ha sido el COVID y que nos ha obligado a teletrabajar tanto sector público como privado, muchos patronos ahora se inclinen a dejar a sus trabajadores en esta modalidad. Pero lo que me preocupa es de que la normativa que tenemos hasta este momento no nos alcance para regular todos los aspectos que debemos tener regulados, y que si ya en otras latitudes, como lo dije yo, el caso de España que lo estudié y los casos que mencionó doña Fabiola también en Europa, esto nos da pie para analizarlo y tropicalizarlo, como dicen algunos, a nuestras necesidades. Claro que son viables, y todos los elementos importantes que tengan que ver con teletrabajo y trabajo domiciliar, para evitar lo que me atrevo a decir
en algunas o en muchas situaciones o relaciones de trabajo del favorecimiento de una modalidad por parte del patrono para que sea más productivo. Esto hay que limitarlo. Y, por ejemplo, la carga de trabajo que se le asigna a cada funcionario o trabajador debería ir precedida de un estudio técnico de las capacidades y las necesidades, lo cual no se da realmente ligado a un manual descriptivo del puesto. Esto da como resultado que muchos patronos se aprovechen de eso y saquen más trabajo y obliguen a sus trabajadores, con el consecuente efecto en su salud, en la atención a la salud y en la vida finalmente. Ya hemos visto a nivel internacional que hay personas que por presiones no solamente económicas, sino laborales, están atentando contra su vida. Y es una situación que hay que tomarlo mucho en cuenta. Muy viable, totalmente. Dependerá de los proyectos que se quieran, pero creo que post-COVID va a haber una necesidad de regulación más atinada en estas materias. Muchas gracias, don Juan Luis. Un par de voy a terciar ahí un poquito en el siguiente sentido para temas de salud mental y presiones de laborales y lo que eso provoca en las personas teletrabajadoras. Tenemos el muy lastimoso caso de Japón, donde la autoeliminación tiene un enorme componente de presión laboral por productividad y donde los patronos han tenido que modificar sus políticas para poder atender esta situación. Yo espero que en Costa Rica no lleguemos a tanto. Y en relación con sindicalismo y teletrabajo, lo que yo puedo referir en este momento, igual en mi condición de coordinadora, hace unos años una estudiante presentó su trabajo final de graduación acerca de la percepción que tenían algunos dirigentes sindicales sobre el teletrabajo y las conclusiones a las que llegó fueron muy sorprendentes. Entre ellas, la dirigencia presentaba una enorme reticencia al tema, pero no conocían exactamente qué era el tema. Entonces, ya por ahí, digamos, había una necesidad de una capacitación o una información más pertinente desde el punto de vista de la dirigencia sindical. Y también hubo un sesgo muy importante en relación con las mujeres y los varones que fueron consultados en ese momento y el rango etario de los y las dirigentes sindicales de ese momento, donde a menor el rango etario, más permeabilidad y mayor información respecto de los temas de teletrabajo y en realidad los beneficios que podía significar en aquel momento para la persona teletrabajadora. El trabajo está disponible en el Centro de Información y Recursos Bibliográficos de la Universidad, desde acceso público, si alguien quisiera accesarlo. Doctora Rojas, sus respuestas, por favor, a las dos consultas. Muchas gracias. Bueno, creo dos cosas. Tal vez vale la pena contextualizar un poco que en la experiencia UNED el tema de teletrabajo ha sido un tema que ha estado bastante bien regulado y acompañado. Hay una serie de instancias técnicas que hemos procurado poner nuestro granito de arena para que los teletrabajadores estuvieran rodeados de ciertas condiciones que permitieran que su entorno de trabajo en el lugar remoto donde lo estén haciendo no tuviera implicaciones específicas, por ejemplo, en el caso médico, sobre la salud específicamente de estas personas. Si bien es cierto, la literatura a nivel mundial describe, por ejemplo, la presencia de trastornos osteomusculares por problemas ergonómicos con el equipo, es cierto que en este contexto tan particular que estamos viviendo y en vista de que el ingreso o la posibilidad real de irnos a trabajar a la casa fue realizado de una manera imprevista, estamos viendo no solamente los trastornos osteomusculares en este tipo de población que no estaba preparada para irse a sus domicilios a trabajar, sino incluso los mismos teletrabajadores, justamente producto de estas dinámicas que muy bien estaba explicando don Juan Luis ahora, en relación a esas jornadas que se convierten en jornadas extensas, en esas dinámicas laborales particulares que se empiezan a promocionar, donde los eventos laborales se hacen muchísimo más largos y más extensos.
Lo cierto es que en este momento ha pasado poco tiempo, el proceso de atención a nivel de la institución desde el campo de la salud pasó a un proceso de reconversión en de su formato presencial de atención a un formato de atención por teleconsulta. Lo cierto es que este proceso también tiene algún grado de limitación para poder acompañar a nuestros pacientes, pero claramente vemos cómo hay un aumento particular de casos de pacientes con trastornos ansiosos, con trastornos del sueño, que van íntimamente relacionados, ¿verdad? Las personas están utilizando lo que hablábamos ahora, las pantallas de visualización de datos, muchas horas, tienen fatiga visual, tienen problemas para conciliar el sueño y por lo tanto amanecen más fatigados, más cansados, la posibilidad de que se sientan ansiosos por una noticia que además varía y es incierta momento a momento, pues generalmente es como un caldo de cultivo perfecto para que justamente este tipo de trastornos empiecen a aflorar. Probablemente conforme el tiempo vaya pasando, veremos un manejo o un cambio estadístico incluso en una serie de trastornos a nivel gastrointestinal que probablemente van a tener que ver con esas jornadas extensas, con estos espacios específicos donde la gente se salta los tiempos de alimentación, donde la gente come mientras está trabajando frente a su monitor, y eso va a tener algunas implicaciones incluso sobre el proceso de salud física. Ni qué decir sobre los procesos de ansiedad, donde estamos tratando todos de compatibilizar roles que a veces pareciera ser incompatibles, ¿verdad? O sea, ¿cómo poder pretender estar en una reunión y estar atentos de que el hijo pequeño se le fue la conexión y no está pudiendo atender alguna situación particular en relación a sus clases escolares? Creo que es todo un desafío lo que se viene por delante para todos los campos. Creo que el proceso de reinvención arranca por nosotros como personas, pero transversaliza incluso nuestro campo profesional. Muchas gracias, doctora Rojas, por su participación y por su respuesta. Hay una última pregunta que yo me voy a permitir atender y es que si ya hay datos publicados de afectación física o psicológica en teletrabajadores o teletrabajadoras. Datos estadísticos antes de pandemia sí hay. En este momento los datos estadísticos pandemia se están construyendo. De hecho, nosotros estuvimos participando, nosotros digo, el programa a mi cargo, fuimos llamados a participar en un par de grupos focales de la OIT y del Estado de la Nación para conversar un poco sobre esos temas y tratar de generar algún otro tipo de indicadores al respecto, porque como le indicaba la doctora Rojas y como también lo dijo Juan Luis, esto cambia todos los días, ¿verdad? Y desde el punto de vista del derecho del trabajo y la seguridad social no es la excepción. Tenemos ya 20 minutos después de las 6 de la tarde. Es hora de cerrar esta actividad. Yo quiero agradecer a los participantes, a los ponentes que nos han acompañado en esta oportunidad, en esta primera parte, que es la parte más teórica de el tema de salud y teletrabajo, la experiencia desde la UNED. Agradecerle a la directora de la revista el habernos invitado y de estar aquí con nosotros e invitarlos también para que se vuelvan a conectar mañana al ser las 5 de la tarde para la segunda parte de este webinario, Salud y Teletrabajo, la experiencia de la UNED, donde nos va a acompañar la coordinadora del área de teletrabajo de la UNED y la coordinadora de salud ocupacional. Con este mensaje, pidiéndoles que se cuiden mucho, que acaten las medidas sanitarias, que cuiden a los suyos. Nos vemos mañana. Muy buenas noches.